Una jueza administrativa manifestó mediante un fallo que el nuevo esquema de basuras es legal. Hoy en Noticias Capital, análisis y reacciones sobre el fallo de la juez del Tribunal Contencioso Administrativo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que se tomará los tiempos que haya lugar para definir las medidas cautelares en caso Petro. Por su parte, el procurador Alejandro Ordóñez se reunirá con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dice que el próximo miércoles la registraduría recibirá el dinero para la realización de la consulta de revocatoria. En deportes, Falcao García llegó hoy a Madrid para continuar con su recuperación. El colombiano aseguró que está convencido de poder jugar el Mundial. 2 medallistas olímpicos serán las grandes ausencias de Colombia en los Juegos Suramericanos que se disputarán el próximo mes en Chile. Este es Noticias Capital. Buenas noches. Todos los habitantes de Bogotá deben recordar que el 18 de diciembre de 2012 empezó a regir un nuevo esquema de basuras en la capital. El esquema generó un caos que al tercer día fue superado. La decisión de la administración suscitó todo tipo de críticas porque la basura sería recogida por una empresa del distrito. Por este hecho, la Procuraduría sancionó durante 15 años y destituyó al alcalde Petro. Hoy, 14 meses después, una jueza administrativa manifestó, mediante un fallo de primera instancia, que el nuevo esquema de basuras es legal. El juzgado tercero administrativo del circuito de Bogotá, autoridad competente, no encuentra en primera instancia que en el contenido del decreto 564 del 10 de diciembre del año 2012 se configure conducta alguna tendiente a posicionar al distrito como agente transgresor de la libre competencia, de los derechos de los usuarios o de abuso de posición dominante. Expresa la juez que el distrito debe dar cumplimiento a las órdenes dadas por la Corte Constitucional en la sentencia T-724 del 2003. Esto se traduce en que la prestación del servicio público de recolección de basuras y el manejo de residuos sólidos debe hacerlos el distrito de manera directa o indirecta. Con base en estos argumentos, el mandatario concluye. Lo que la juez competente aquí ha dicho, juez del contencioso, la que tiene que definir la legalidad o no del decreto, es exactamente esto mismo, que el alcalde actuó fue en cumplimiento del auto 275 de la Corte Constitucional. También recordó que le dijo al procurador Ordóñez esperar la decisión del contencioso administrativo que fue emitida este 12 de febrero, un mes después de la ratificación del fallo del procurador para destituirlo e inhabilitarlo por 15 años a ejercer cargos públicos. El exmagistrado José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional, advirtió que el fallo del juez del Tribunal Administrativo de Bogotá, que determinó que el decreto mediante el cual el alcalde de Bogotá implementó el nuevo esquema de aseo es legal, ratifica que el procurador no tenía competencia para sancionar al alcalde. Mauricio Pichot habla a esta hora con el jurista. Mauricio, buenas noches. Muy buenas noches. Continuamos localizando reacciones en relación con esta decisión trascendental tomada en estas horas últimas por un juez administrativo de Bogotá. El decreto, el número 564, mediante el cual se implementó el nuevo esquema de aseo en Bogotá el 18 de diciembre del 2012, es absolutamente legal. Fue implementado este esquema de aseo con toda la legalidad del caso. Nos acompaña a esta hora el exmagistrado de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional, el doctor José Gregorio Hernández. Doctor Hernández, ¿qué decir ante esta trascendental decisión de este juez? Que este sí es el juez de los actos administrativos, el juez competente. De acuerdo con el artículo 29 de la Constitución, nadie puede ser condenado sino por la autoridad competente, con las formalidades legales y por los motivos establecidos en la ley. El juez natural de los actos y decisiones administrativas es el juez de lo contencioso administrativo, bien se trate de los jueces que están repartidos a lo largo y ancho del territorio nacional, del Tribunal Administrativo o del Consejo de Estado.
cada uno en el ámbito de su propia competencia, pero es evidentemente aquel juez al que le corresponde decidir si un acto o decisión administrativa se ajustó o no se ajustó a la Constitución y a la ley. Por tanto, cuando el Procurador General de la Nación, que es autoridad de carácter disciplinario, entra a resolver sobre la validez o no validez de las decisiones administrativas del alcalde mayor de Bogotá sobre el esquema de basuras, que son las contenidas justamente en este decreto, que el juez competente dice que se ajustó a la legalidad, el Procurador General de la Nación sin duda ha invadido la órbita de una jurisdicción que no es la suya. El Procurador General de la Nación entró a convertir en falta disciplinaria lo que era un acto administrativo justiciable ante los jueces contenciosos administrativos y se acaba de demostrar que el juez competente haya ese acto ajustado a la Constitución y a la ley. Queda patente la falta de competencia del Procurador General de la Nación. Doctor José Gregorio Hernández, muchas gracias. Es Otoniel y televidentes de Noticias Capital. La información que podemos recabar a esta hora de la noche desde el norte de la capital del país. Continúen ustedes con más información a esta hora en Noticias Capital. Gracias, señor. Una feliz noche. Muy rápido llegaron otras reacciones a este fallo. Lo hicieron algunos funcionarios del gobierno distrital y también los integrantes de los comités de la campaña por el sí y el no a la revocatoria. Satisfacción generalizada por el reconocimiento del cumplimiento de su deber fue la base de las primeras reacciones. Contentos, es un elemento nuevo que se le añade a toda esta discusión jurídica en la que tantas instancias y tantos organismos han participado. El primero, que se pone en cuestión ese fundamentalismo a favor del mercado de todas las entidades, sobre todo nacionales, de regulación, vigilancia y control. El segundo, la afirmación de la autonomía municipal y el poder de los gobiernos municipales y distritales. Y el tercero, que se afirmó el empeño del distrito desde el primer día de garantizar los derechos de la población recicladora. Ratifica que lo que el distrito ha venido haciendo es cumpliendo la sentencia de la Corte Constitucional y que todos los procesos disciplinarios que se le habrían abierto al alcalde y también a varios funcionarios alrededor de este proceso pues quedan sin sustentación. Hoy en día los servicios públicos como el del aseo y otros perfectamente pueden estar en manos del Estado y ello no significa que se esté yendo en contra de, digamos, la ley del mercado. Personas del Comité de las Campañas por el sí y el no advirtieron que se reconoce al distrito como cumplidor de la ley. Hemos visto que la jueza ha confirmado dos aspectos que ya sabíamos. Uno, que el alcalde, con su potestad y el mandato dado por la Constitución, tiene autoridad de regular los servicios públicos y que el decreto dado por la administración se dirige en cumplir las órdenes de la Constitución. Esto sigue demostrando que aquí lo que ha habido es un complot contra el alcalde mayor Gustavo Petro, que aquí ha habido una persecución política contra él. Sin embargo, el trámite continúa y el fallo puede tener una apelación. La decisión de la juez dividió opiniones en el Consejo de Bogotá. Mientras para unos es un triunfo jurídico que dejaría sin piso la decisión del procurador, para otros es un nuevo escenario jurídico que enreda más la situación por la que atraviesa la ciudad. Como un triunfo jurídico, calificaron los progresistas la decisión de la juez tercera del contencioso administrativo, quien declaró legal el decreto expedido por la alcaldía a finales del 2012, con el que se cambió el modelo de recolección de basuras en Bogotá. Es un triunfo jurídico para la administración. No se entiende cómo es posible que una juez de la República dice que el decreto está ceñido a la ley. Mientras tanto, el procurador declara que haberlo expedido constituye una falta disciplinaria. Si bien la decisión judicial no se refiere al fallo del procurador, sí se refiere al decreto de basuras expedido por la alcaldía, decreto que a juicio del Ministerio Público era ilegal y que fue tenido en cuenta para imponer la sanción contra el mandatario. La verdad es que deja mal parada la decisión, jurídicamente la decisión del procurador, genera una sombra de duda muy fuerte. Mientras para los verdes esta decisión judicial obligaría al procurador a revisar su postura. Hoy la justicia ordinaria indica que este acto administrativo tiene todas las calidades jurídicas y normativas que le permitían al alcalde jugar un cambio de modelo necesario para la ciudad. Para Cambio Radical, la legalidad del decreto no afecta la sanción impuesta por el procurador. No incide para nada
en el proceso que está en vilo. Desde el Consejo llamaron la atención de las instancias judiciales para que se resuelva cuanto antes la incertidumbre jurídica que ronda la situación del alcalde Gustavo Petro. El secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó en Washington que se tomarán todos los tiempos necesarios para definir el tema de las medidas cautelares y se surtan todos los procesos jurídicos en Colombia. Recordemos que el procurador Alejandro Ordóñez visitó la comisión. Diva Lizeth Murillo desde la capital de los Estados Unidos. Buenas noches. Buenas noches, Otoniel. Hace pocos momentos, después de que culminara su visita en la CIDH en la ciudad de Washington, el procurador Alejandro Ordóñez se le preguntó sobre el hecho de que hoy un juez administrativo declarara legal el decreto por medio del cual se implementó el nuevo sistema de basuras en Bogotá y el cual fue fundamental para su fallo sancionatorio en contra del alcalde Gustavo Petro. Le preguntamos sobre la posibilidad de que esto puede quedar sin fundamento. Y aquí está su respuesta. Bueno, ahí hablaremos con la CDH para manifestarle la disposición que tiene el Estado colombiano de explicar el funcionamiento de nuestra institucionalidad y los diferentes instrumentos constitucionales y legales con que cuentan los ciudadanos para lograr la protección y la garantía de los derechos que nuestra misma Constitución le otorga. ¿Cree usted que la CIDH no tiene competencia de alguna manera para intervenir el fallo que usted ha proferido de destitución contra el alcalde Petro? No, si yo estoy presente acá es precisamente para explicar nuestra institucionalidad y para explicar los instrumentos jurídicos constitucionales y legales que existen en Colombia. ¿Y qué respuesta espera usted que tenga la CIDH a sus planteamientos? Bueno, vamos a ver. No me he reunido con ellos. Mal pudiera yo hacer una evaluación de lo que pueda acontecer en el desarrollo de la reunión. ¿Pero proceden las medidas cautelares de la Corte, de la Comisión Interamericana para el alcalde Gustavo Petro? Pues estamos analizando los aspectos, sobre todo los que tienen que ver con los requisitos de procedibilidad referidos a los instrumentos que el derecho interno les otorga. Pero al llegársele a otorgar esas medidas cautelares al alcalde Gustavo Petro, ¿debería Colombia acatarlas? Hay que tener paciencia y esperar los episodios que se susciten en el inmediato futuro, tanto internamente como en los escenarios multilaterales. Por último, sabemos que parte de la agenda de hoy en Washington fue ante representantes de Colombia en el BID y también mañana ha sido cancelada la conferencia que tenía prevista el procurador con el nombre de Transparencia y Normatividad que iba a ser en el Consejo de las Américas, precisamente porque a partir de esta noche inicia una tormenta de nieve que se espera vaya a dejar alrededor de unos 15 centímetros de nieve. Desde la ciudad de Washington para Canal Capital, soy Diva Lizeth Murillo. Gracias, Diva. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, confirmó hoy que luego de que se firme el próximo viernes una resolución que incorpora los recursos a la Registraduría Nacional, el próximo miércoles se dirigirá ese dinero a esta entidad para que empiece el respectivo proceso contractual necesario para la consulta popular que refrenda o revoca el mandato del alcalde Gustavo Petro. El ministro de Hacienda reiteró que el gobierno nacional está comprometido con los recursos que ya han sido apropiados para la revocatoria del alcalde, dinero del que podrá empezar a disponer la registraduría hasta el próximo miércoles. El miércoles de la semana entrante ellos tendrán el giro, es decir, el PAC, que ya es el recurso con el que ellos pueden iniciar la contratación. ¿En qué fecha y en qué día se va a celebrar el referendo? No lo sé, depende exclusivamente de la registraduría. Lo que le puedo asegurar es que los recursos son incorporados al presupuesto de la registraduría y hemos protegido el bolsillo de los colombianos. Ante las reacciones de algunos sectores que afirman que el gobierno nacional está dilatando la asignación presupuestal con el fin de aplazar la fecha de la revocatoria, Cárdenas manifiesta que por el contrario ha sido diligente. Y esto es como en cualquiera de nuestras familias, acomodar un gasto adicional de 35.000 millones de pesos, pues requiere poderlo meter en la siguiente quincena, eso es lo que hicimos. Entonces es como cuando a uno le piden unos recursos adicionales en la casa y uno dice, pues hoy no los tengo, esperemos al pago de la siguiente quincena
y ahí se los aporto, y así fue lo que hicimos. El ministro concluyó que logró que luego que la registraduría pidiera para esta jornada democrática la suma de 56.000 millones de pesos, el monto se fijara en 35.000 millones. El vicepresidente de la República, Angelino Garzón, terció hoy en la polémica desatada en la capital del país por el aplazamiento de la consulta popular. Garzón apoyó la legítima defensa que está ejerciendo el alcalde en este proceso. El vicepresidente de la República, Angelino Garzón, hizo hoy un llamado al Ministerio de Hacienda y la Registraduría para que encuentren prontamente los recursos para la financiación de la consulta sobre revocatoria del alcalde de Bogotá. Pues yo tengo que respetar lo que diga el señor alcalde, pero creo que aquí lo más importante es que pueda haber un diálogo directo entre el registrador y el ministro de Hacienda y encuentren los mecanismos para la financiación de estas elecciones. El vicepresidente de los colombianos ratificó el respaldo del gobierno nacional a derechos del alcalde como el de legítima defensa. El alcalde Gustavo Petro fue elegido por voto popular por la población de Bogotá y él como servidor público tiene deberes pero también tiene derechos. Y uno de los derechos que tiene es el de defenderse. Sobre el pronunciamiento del alcalde Petro en el sentido de que el aplazamiento de la consulta es otra muestra de la falta de garantías políticas en Colombia y un golpe a la legitimidad popular, el vicepresidente dijo: al alcalde se le han dado todas las garantías políticas para su defensa. Y lo más importante es destacar que el presidente Juan Manuel Santos ha sido muy respetuoso de todo el derecho del alcalde Gustavo Petro a su defensa. Garzón pidió despejar prontamente el caos creado en Bogotá con el aplazamiento de la revocatoria. La registradora distrital Esperanza Mejía respondió hoy a algunos de los cuestionamientos hechos a la organización electoral por el aplazamiento de la consulta popular. La Registraduría del Estado Civil ratificó hoy que el 2 de marzo no se realizará la consulta sobre revocatoria del alcalde Gustavo Petro. El pronunciamiento fue hecho en respuesta a la solicitud del mandatario de los capitalinos para que la consulta se realice ese día. No es posible porque la parte contractual que nos da la ley de contratación estatal exige como mínimo 33 días para un proceso de selección abreviada, ajustando los términos de ley. Nosotros no podemos arrancar este proceso si no contamos con el certificado de disponibilidad presupuestal. La funcionaria respondió a algunos interrogantes relacionados con el aplazamiento de la consulta. ¿Finalmente se va a realizar? Claro que la consulta existe, la consulta nunca se ha dicho que no se va a realizar. ¿Por qué motivo se tienen garantizados los recursos para las elecciones del Congreso del 9 de marzo y no para la revocatoria del 2 de marzo que es anterior? Eso se hizo desde el noviembre del año anterior, se hicieron con vigencias futuras. Pero al dilatar la fecha de realización de la consulta, ¿no existe el riesgo de que los habitantes de Bogotá no puedan pronunciarse en las urnas? ¿Pero por qué existir riesgos? Es que no se está diciendo que no se va a hacer. Se va a hacer. En cuanto el ministerio haga efectivos los recursos para la consulta, la registraduría procederá a designar comisiones de escrutadores, jurados de votación, impresión de tarjetones y lo que se conoce como producción del kit electoral para los comicios. Este es Noticias Capital. Escuchen esta noticia. Una menor de 13 años de edad fue sorprendida por las autoridades en momentos en que transportaba base de cocaína. Los hechos se registraron en el barrio Potosí, localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. En ese sector de Potosí, localidad de Ciudad Bolívar, ubicada al sur de Bogotá, fue interceptada la buseta donde se movilizaba una menor de tan solo 13 años de edad que llevaba en su interior 13.000 dosis de cocaína pura. Coge la caja, la menor manifiesta que lleva unos zapatos, sin embargo cuando se abre esta caja pues se observa que al interior hay una sustancia. El comandante encargado de la policía de Ciudad Bolívar indicó que en esta región de Bogotá los menores son utilizados por los grupos de microtráfico para transportar los alucinógenos. Están utilizando esta modalidad pues obviamente con el fin de despistar a las autoridades. Frente a este hecho, el presidente de la Junta de Acción Comunal del sector de Jerusalén, de la localidad de Ciudad Bolívar, señaló que esta problemática es responsabilidad de los padres. Pues eso hace parte, digamos, de cada padre de familia, de que tenga un poquito más de control. Jorge Pinzón es carpintero de profesión y vive en la localidad de Ciudad Bolívar desde hace 30 años. Él indica que el problema radica porque los padres no están pendientes de los hijos. Ellos ya cuando ya se salen de las manos de uno después de los 16, 17 años ya no se puede hacer nada. La menor de edad fue dejada en custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
El pasado mes de octubre fue capturado por las autoridades el controvertido gobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez, conocido como Kiko Gómez. La Procuraduría General lo destituyó y lo inhabilitó durante 18 años por considerar que incurrió en irregularidades en la contratación. La Fiscalía le adelanta otros procesos penales. La Procuraduría General de la Nación emitió sanción disciplinaria a Juan Francisco Gómez, quien no asistió a la audiencia a la que estaba citado para el día de hoy. En fallo de primera instancia fue destituido el gobernador de La Guajira por 17 años debido a cargos imputados en su contra por irregularidades en contratación que suma un valor de un poco más a 49.000 millones de pesos en el departamento de La Guajira. Vulneró el principio de responsabilidad de la contratación estatal y el deber de selección objetiva, máxime en una contratación de tal magnitud de importancia para el departamento, dado que involucraba recursos de 49.000 millones, siendo el proceso de mayor cuantía para la vigencia del año 2012. La Procuraduría General de la Nación lo absolvió de 2 cargos por presunción de inocencia y en total fueron 3 que le imputó por faltas gravísimas. La Corte Suprema de Justicia le solicitó a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que investigue al expresidente Álvaro Uribe y a otros congresistas luego de conocer las acusaciones realizadas desde Estados Unidos por el narcotraficante Diego León Montoya, conocido con el alias de Don Diego. Este último asegura que colaboró económicamente en la campaña del expresidente y algunos congresistas. Frente a las declaraciones del narcotraficante Diego León Montoya, alias Don Diego, desde una cárcel de Arizona, la Corte Suprema de Justicia envió copias de estas pruebas a la Comisión de Acusaciones del Congreso para que se investigue la supuesta financiación de campañas políticas en las que se encontraría involucrado Álvaro Uribe Vélez, Dilian Francisca Toro y Leonora Pineda. La Corte Suprema de Justicia compulsó copia de estas pruebas a la Fiscalía para que allí se tome la decisión de investigar a profundidad este tema de posible corrupción. La promocionada audiencia del ministro de Defensa y de la cúpula militar ante la Comisión Especial del Congreso, que busca esclarecer los episodios de las presuntas chuzadas a los voceros de paz del gobierno en Cuba, se efectuó a puerta cerrada y los congresistas fueron obligados a firmar un acuerdo de confidencialidad para no revelar detalles de lo hablado. Bajo la condición de firmar un documento de confidencialidad, los 8 congresistas de la Comisión Especial para Temas de Inteligencia y Contrainteligencia escucharon al ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón y a la cúpula militar responder un cuestionario relacionado con las presuntas chuzadas a los negociadores del gobierno que se encuentran hablando de paz en Cuba. No puedo decir nada porque firmamos todos un acta de confidencialidad sobre la sesión. Puede haber gente que haya sido, digamos, monitoreada en el barrido del espectro electromagnético, pero el cumplimiento de la ley de inteligencia exige que esas conversaciones que son irrelevantes, que se monitorean en el barrido del espectro electromagnético, no pueden ser archivadas y tienen que ser de inmediato destruidas. El senador Camilo Romero criticó minutos antes de comenzar la audiencia las constantes salidas en falso del gobierno. Esperamos que el mal gobierno hoy venga con respuestas, que no genere más inquietudes al país. Hoy lo que queda claro es que tenemos un mal gobierno que no le responde a Colombia, sino que genera más inquietudes y sobre todo una delgada línea entre lo legal y lo ilegal. El senador Juan Manuel Galán fue el ponente de la ley de inteligencia que para varios expertos fracasó y no delimitó los poderes de las agencias para monitorear. ¿Fracasó la ley de inteligencia? No, yo no diría que fracasó, realmente es una ley marco que además pasó el filtro de la Corte Constitucional, que es un filtro muy riguroso, que la misión fundamental de los organismos de inteligencia es proteger y preservar los derechos humanos de los ciudadanos. No es perseguir opositores políticos, ni magistrados, ni sindicalistas, ni defensores de derechos humanos. La reunión en la que solo los congresistas pudieron escuchar lo que presuntamente pasó con la oficina satélite de la inteligencia militar que funcionó como el bar Andrómeda en el barrio Galerías, no contó con la presencia de la Contralora General y del Fiscal General de la Nación, quienes por temas de reserva fiscal e investigativa no aceptaron la invitación del Congreso. Retomamos el tema de la consulta popular. Indagamos sobre la financiación de las campañas que buscan refrendar o revocar el mandato del alcalde Gustavo Petro. Aquí están las respuestas. ¿Cómo se está financiando la campaña? La campaña en sí no tiene una financiación formal. Nosotros hemos comenzado cada uno aportando lo que podemos. Que las personas dan en este momento, las tenemos registradas entre 2.000, 1.000 pesitos, 5.000, 10.000, máximo 50.000 pesos. ¿Qué planea para seguir financiando la campaña? Voluntarios les hemos pedido que cada uno contribuya con sus costos, si es una camiseta, si va a hacer sus manillas. Valor de 6.000 pesos por camiseta, dependiendo también de la cantidad que se lleven, y esto es una manera de financiar la campaña. Además tenemos los CDs que los vendemos a 5.000 pesos. ¿Haría público el manejo de sus finanzas? Es valioso, es muy importante y no dudaría que en ningún momento todos los que estamos metidos en esta mesa estaríamos dispuestos a mostrar nuestros libros. Se inscribirá un libro de cuentas en la registraduría y ese libro de cuentas va a ser público, por supuesto.
Se desconocen las cifras de los menores de edad involucrados en el conflicto armado en Colombia. La Defensoría del Pueblo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar solicitaron que se incluya en la agenda de paz la desvinculación de estos de la guerra. Precisamente hoy se conmemoró el Día Internacional contra el Reclutamiento Infantil. La Defensoría del Pueblo, por medio del sistema de alertas tempranas, indicó que existen situaciones de riesgo de reclutamiento forzado en 153 municipios de 28 departamentos en el país y pidió a los grupos al margen de la ley excluir a los menores del conflicto. Hay grave riesgo del reclutamiento de menores por grupos al margen de la ley, especialmente la FARC y el ELN, pero cada día toma mayor fuerza el reclutamiento que vienen realizando las bandas criminales BACRIM entre urabeños y rastrojos. Por su parte, el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, también exigió que en la práctica de la guerra se margine a los menores de edad. Los han involucrado en un conflicto que no es de ellos, porque es que esos niños están sufriendo la consecuencia de una guerra que no es la guerra de ellos. Por lo tanto, la exigencia nuestra es a todos los grupos alzados en armas que nos devuelvan inmediatamente los niños y los adolescentes. Para el ICBF, actualmente son inciertas las cifras de menores de edad en el conflicto, pero hasta 2013 el programa de atención especializada de esta institución recibió 5.417 niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales. 8 de la noche, 26 minutos. Vamos a la primera pausa en Noticias Capital. Ya regresamos con más información. Este es Noticias Capital. Este es Noticias Capital. Mucha atención. La Federación Nacional de Educadores, FECODE, prepara para mañana una movilización en señal de protesta, entre otros motivos, porque lo que considera bajo incremento salarial para este año no se ha cumplido. En Bogotá, este sindicato espera que se participen en la jornada alrededor de 20.000 maestros. Desde hace varios meses atrás, las centrales obreras habían pactado que el alza salarial de 2014 para todos los empleados estatales, incluidos los maestros, sería el IPC más un punto de productividad. El IPC de 2013 terminó en 1,94% más un punto de productividad, significa que el incremento final fue de 2,94%, mientras que el aumento salarial mínimo fue del 4,5%, lo que ha generado el malestar entre los educadores del país. Estamos hablando de un incremento que para un maestro titulado universitario no llega a 1.200 pesos diarios. Creemos que ese maestro, si tuviera que coger bus con el incremento, coge el bus un día y al día siguiente tendría para regresar. Pero además los profesores incluyen entre sus peticiones mejoras en el sistema de salud y un replanteamiento de las evaluaciones. Hoy el servicio de salud del magisterio está muy deteriorado, tiene muchas dificultades y el gobierno debe responder porque sea un servicio de salud como reza en el contrato, como reza en el pliego de condiciones. La evaluación de competencia produce la frustración de un grueso número de maestros. No está impactando positivamente en la calidad de la educación. Por eso FECODE propone una evaluación diagnóstica formativa que conduzca al éxito escolar. Los educadores marcharán en Bogotá de la carrera 30 con 26 hasta el Ministerio de Educación y espera que se sumen a la protesta unos 20.000 maestros. Hoy se realizó en Medellín el primer encuentro regional de la iniciativa Reconciliación Colombia, que busca promover el diálogo entre los diferentes sectores relacionados con el conflicto y la paz en las regiones. Las víctimas fueron los protagonistas del foro. Este es un informe de nuestro canal aliado Teleantioquia. La reconciliación es la única manera de alcanzar una paz sostenible y disminuir las brechas sociales en Colombia. Esta fue la conclusión más importante del primer Foro Regional Reconciliación Colombia, con la participación de empresas públicas y privadas, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales
gubernamentales y agencias de cooperación internacional. La reconciliación sin duda alguna tiene que ser un programa, un proyecto y un plan de esta nación, debe ser un programa de país. Yolanda Perea, víctima de abuso sexual por grupos armados ilegales en Chocó, recuerda que hace unos años la voz de las víctimas no era escuchada, a pesar de las múltiples iniciativas que desde la sociedad civil intentan sanar en alguna medida las heridas abiertas por el conflicto. Hoy ve en la reconciliación la única salida a una guerra que para ella ha sido también interna. Es lo mejor que ha llegado a mi vida en el sentido de que cuando tú tienes ese odio, ese rencor, esto te genera problemas en tu casa, con tus hijos, con tu familia. Teresita Gaviria, líder de las Madres de la Candelaria, pidió al gobierno de las FARC continuar con el proceso de paz. Yo les digo a los señores de la FARC, sigan adelante, porque en ustedes está la paz. A los señores a los señores negociadores, ustedes tienen esa gran responsabilidad. Durante el encuentro Reconciliación Colombia, las víctimas expresaron preocupación por los intentos de algunos grupos de torpedear los diálogos de paz que se adelantan en Cuba y pidieron a la sociedad civil proteger el proceso. Al foro asistieron representantes de Antioquia, Chocó, Putumayo, Caquetá, Huila y Tolima, y es el primero de 4 que se realizarán en diferentes regiones del país. Este es Noticias Capital. Hoy quedó consolidado el proyecto de la zona de reserva campesina en el Catatumbo. Recordemos que el pasado mes de junio de 2013 se registró una de las insurrecciones campesinas más violentas de los últimos años, que dejaron 4 campesinos muertos y decenas más heridos. Una de sus luchas era precisamente esa zona de reserva campesina. En el mes de junio de 2013, los campesinos del Catatumbo del norte de Santander dieron inicio a un paro que detuvo y cambió el ritmo de la región y la nación. Los municipios epicentros fueron Ocaña y Tibú, en donde llegaron a concentrarse cerca de 16.000 campesinos, exigiendo al gobierno nacional atención inmediata a su región debido al abandono histórico. Fueron más de 50 días de protesta, algo nunca antes visto en las movilizaciones del país, donde campesinos exigían la constitución de una zona de reserva campesina, acompañado de un plan que involucraba la inversión en infraestructura, salud, educación y la sustitución gradual de cultivos de uso ilícito, entre otras. El paro campesino dejó un saldo trágico de 4 manifestantes muertos por disparos de arma larga durante los diferentes enfrentamientos con el ESMAD, además de decenas de heridos y algunos mutilados. Por parte de la fuerza pública, el saldo fue de 60 uniformados heridos. Las pérdidas se dieron tanto para gobierno, fuerza pública y campesinado, pero hoy los labriegos ven que se despeja el camino para la constitución de la zona de reserva campesina del Catatumbo. Vamos a ampliar este tema. Olga Quintero es la vocera de la Asociación de Campesinos del Catatumbo. Olga, buenas noches. Parece ya una realidad este proyecto de zona de reserva campesina. ¿En qué consiste el concepto positivo que entregó hoy el INCODER? Bueno, muy buenas noches para todos. El concepto de viabilidad jurídica para la declaratoria de la zona de reserva campesina, específicamente el polígono de Tibú, es un gran avance, ya que, como se decía, hace 3 años veíamos imposible de que el gobierno o a través del INCODER dijeran de que sí se podía declarar la zona de reserva campesina. Lógicamente, todavía no se ha declarado. La primera semana de marzo, el gobierno se compromete ya a decirnos se declara o no se declara la zona. Ya el concepto de viabilidad jurídica, que cumplimos con todos los requerimientos jurídicos para que se pueda declarar. Este 20 de febrero, que es el próximo jueves, va a haber un consejo directivo del INCODER donde va a participar la Asociación Campesina del Catatumbo y daremos una socialización de todo el proceso que nosotros venimos adelantando. Y la primera semana de marzo ya en la mesa de interlocución acuerdo del Catatumbo el gobierno se compromete a darnos una respuesta de la constitución de la zona de reserva campesina. Para nosotros, créanos que es una muy buena noticia, estamos muy contentos y esperamos de que los 4 muertos, como lo resumían ustedes hace unos segundos, no sean en vano. Olga, 4 campesinos muertos y decenas más de heridos fue el saldo de la insurrección el pasado mes de junio. ¿Es esto justo para reclamar lo que parece un derecho? Eso, y bueno, y sigue todavía todo lo que estamos pidiendo en el pliego, como es los proyectos de confianza, que ya se firmó un acuerdo con el gobierno, la reparación para las familias erradicadas, que fueron 400, que ya empezó a viabilizarse también este proyecto por 12.000 millones de pesos la semana pasada.
pero además, ¿qué sería para la apuesta para el campesinado para un programa de sustitución gradual de los cultivos de usos ilícitos y la implementación del plan de desarrollo dentro de la zona de reserva campesina? O sea, todavía falta mucho, pero esperamos de que este sea el inicio de que la lucha de los campesinos, que la lucha de esos 4 hermanos campesinos asesinados el pasado mes de junio no queden en vano, pero además estamos haciendo una solicitud especial a la mesa y esperamos tener respuestas pronto y esfuerzos, tener una reunión con el fiscal general de la Nación para saber cómo además jurídicamente va avanzando la investigación de estos hechos. Olga Quintero, vocera de los campesinos del Catatumbo, muchas gracias por estar en Noticias Capital. Finalizó el segundo foro de la mujer en Bogotá, denominado Víctimas, una huella visible del conflicto. Desde 1985, la Unidad Nacional de Víctimas ha registrado casi 5,5 millones de afectados por el conflicto armado. La intención fue recordar, reconocer y escuchar a las víctimas para dignificarlas. Participaron 500 jóvenes de diferentes colegios de la ciudad. Hola Laura, ¿y qué piensas tú de la paz? Yo pienso que la paz es no pelear, no hacer batallas, sino resolver las cosas, diciendo unos acuerdos para que las cosas no sean tan malas. Para que estudiantes y profesores se acercaran y visibilizaran la realidad de los temas de paz, la directiva del gimnasio Los Portales crearon el Foro de la Mujer. Nació como con la idea de que los jóvenes también nos integráramos en temas que están pasando en Colombia, pues el conflicto social. Si conocemos el conflicto y conocemos las víctimas, creo que podemos actuar frente a eso. Para la realización de este segundo Foro de la Mujer, denominado Víctimas, una huella del conflicto, la invitada fue la periodista Diana Sofía Giraldo. Porque en la medida en que los alumnos, la gente joven, conoce las historias de esas víctimas, les permite a ellas que hagan catarsis, pero el ciudadano que escucha a la víctima se apropia de esa memoria y construye la historia de Colombia. Los niños y niñas son la esperanza de nuestro país y por eso está aquí la Televisión Humana. Niñas, ¿ustedes a propósito de qué colegio son? Los Portales. Y con esta bonita fotografía le decimos que asistimos al segundo Foro de la Mujer. Las víctimas, una huella visible en el conflicto por la paz de nuestro país. Desde el norte de la ciudad, calle Cama, Esteban Cuatindoy, Noticias Capital. Vamos a retomar el tema de las amenazas porque son recurrentes a periodistas y sectores de la oposición en Colombia que están generando rechazo e indignación en diferentes sectores. Más aún cuando algún sector de los periodistas denomina como autoamenazas los mensajes que llegan por redes sociales atentando contra la integridad de los comunicadores y líderes de oposición. Las amenazas a periodistas y a miembros de la oposición siguen siendo recurrentes, hecho que ha causado la indignación de todos los estamentos nacionales e internacionales. Por tal razón, la relatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, anunció que le solicitará al gobierno información sobre la situación que viven actualmente los comunicadores sociales en el país. Deslegitimar a un periodista que ha sido amenazado simplemente diciendo que creen que las amenazas no son verdad. Eso me parece gravísimo en un país como Colombia. Esa no es la discusión sobre los medios de comunicación que necesitamos. Es una discusión sobre confianza, sobre credibilidad, sobre principios éticos y una discusión inteligente. Las primeras voces de amenazas se hicieron sentir a través del alcalde mayor de Bogotá al publicar panfletos amenazantes del grupo paramilitar Las Águilas Negras en su contra. Posteriormente, el entonces secretario de Gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo, públicamente dio a conocer amenazas hacia Canal Capital en la persona de su gerente Holman Morris, funcionarios y medios electrónicos como cuentas de Twitter y páginas web del medio de comunicación. Y nosotros el día de hoy lo que queremos es públicamente solicitarle al gobierno nacional en cabeza del señor presidente y a las máximas autoridades de policía y autoridades militares para que se mire en detalle si esta fachada que se encontró en galerías tenga algo que ver con todo lo que ha venido sucediendo últimamente con Canal Capital. Las autoridades no desestimaron las amenazas. Nosotros no podemos desestimar ningún tipo de amenazas, ni por el origen en el que supuestamente se da, ni por los conductos que llega y por lo tanto lo que nos corresponde es hacer las averiguaciones respectivas. Sin embargo, este anuncio de manera sorpresiva y paradójica fue puesto en tela de juicio por colegas de medios tan importantes como Darío Arismendi de la cadena radial Caracol y Fernando Quijano del diario La República, quienes afirmaron que en el caso de las amenazas a Canal Capital y a los miembros de la izquierda se trataría de autoamenazas.
¿Usted cree que el Canal Capital tiene tanta influencia, tanto cubrimiento, tanto poder para que haya fuerzas que intenten interceptar su señal o bloquearla? Por favor. Y también hay mucha gente que hace negocio con las amenazas, ¿no? Claro. O adquiere un mejor nivel de vida. Esta semana en Caracol, como muchos de los amenazados, realmente esas son autoamenazas. Fabiola León de Reporteros Sin Fronteras afirma que estas posiciones del mismo gremio descalificando amenazas a periodistas es inadmisible. Es desafortunado que se esté presentando eso en el país porque la falta de solidaridad de gremio lo que genera es mayor vulnerabilidad para los periodistas y en muchos casos termina convirtiéndose en una incitación al odio, que es una de las agresiones principales de la libertad de expresión. Es por esta razón que la reflexión sobre la unidad que debe existir en un medio que se enfrenta todos los días con el riesgo de informar con la verdad debe ser uno solo. Nuestro querido colega Ricardo Calderón fue víctima de amenazas y de atentados, de todos bien conocido. Por eso no le queda bien a nuestro gremio poner en duda las amenazas que llegan a nuestros colegas. ...8:41, señoras y señores, muy buenas noches. Aquí están los deportes en Noticias Capital. Hoy exactamente faltan 120 días para que comience el Mundial de Brasil. El equipo nacional, el conjunto colombiano, confirmó partido para la fecha FIFA contra Túnez. Y hoy también Radamel Falcao García llegó a la ciudad de Madrid, en España, donde continuará su proceso de recuperación. Radamel Falcao terminó el proceso de recuperación en Porto y ya está en Madrid para lo que será una nueva etapa de su tratamiento. El jugador del Mónaco y de la Selección Colombia se mostró optimista y con la fe intacta acerca de sus posibilidades de jugar el Mundial. Sí, estoy convencido, sí, tranquilo, ya después dependerá de Dios. El Tigre realizará la segunda parte del tratamiento en la clínica especializada del deporte en Madrid. Además dijo que el tratamiento no variará mucho respecto a que tenía en Porto. No, bueno, más o menos bajo los mismos ítems que se estaba manejando y nada especial, siempre con mucha seguridad. En España, los galenos del Mónaco estarán a cargo de Falcao y de la evolución de su lesión. Esta noche Copa Libertadores en la ciudad de Cali. El verde azucarero enfrenta al Cerro Porteño. Y hace algunos minutos Franco Faustino Arizala marcó gol en la victoria parcial del León sobre el Flamengo. En cambio, Independiente Santa Fe ayer se llevó por delante al Nacional de Paraguay. Edison Méndez, Daniel Torres y Jonathan Copete fueron los artífices del primer triunfo cardenal en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Balance más que positivo para Santa Fe, que es líder de la liga con puntaje perfecto y del grupo 4 del certamen continental. Afortunadamente pudo el equipo conseguir esos 3 puntos que deseamos iniciar en la Copa Libertadores en casa, así es que feliz, esperamos que esto nos dé confianza para seguir mejorando en el equipo, ¿no? El triunfo 3-1 sobre Nacional de Paraguay también sirvió como homenaje para Fernando González Pacheco, uno de los hinchas más reconocidos del León. El triunfo dedicado también para él y bueno, creo que vio a Santa Fe campeón y bueno, creo que eso para nosotros es un privilegio y bueno, esperemos de que pueda estar disfrutando en el cielo. El Expreso Rojo afrontará 4 partidos en menos de 15 días. El próximo sábado contra el Cali como local. El miércoles 19 de este mes frente a Alianza Petrolera como visitante. Luego el clásico contra Millonarios el sábado 22 de febrero. Y el miércoles 26 el encuentro contra el Atlético Mineiro en Belo Horizonte. Seguidilla de juegos para Santa Fe, que quiere seguir comandando la Liga y la Libertadores. Y en el fútbol de Europa, hoy el equipo del Napoli derrotó a la Roma y se clasificó a la final de la Copa Italia. Enfrentará a la Fiorentina de Juan Guillermo Cuadrado. Y otro que ya también aseguró paso a la gran final fue el Barcelona y enfrentará al Real Madrid en la Copa del Rey. Séptima oportunidad, se van a volver a ver las caras los merengues y los culés, que comenzaron ganando hoy frente a la Real Sociedad en un error del medio campo. Messi que suelta el zapatazo furioso y 1-0. Y en el cierre, mientras vemos la repetición, el arquero no alcanza a controlar. Griezmann, un muchacho que jugó acá en el Mundial Juvenil que se disputó en Colombia, lograría el empate, pero ya en el primer juego en el estadio del Nou Camp, el Barcelona prácticamente había asegurado la serie.
Bueno, es todo por ahora en la información de deportes. Nos vamos a una pausa, pero no toquen el control, porque después de ella viene aquí con más en Noticias Capital, sí señor, Otoniel Umaña. Este es Noticias Capital. Este es Noticias Capital. 8 de la noche, 46 minutos, punto final a esta emisión de Noticias Capital de las 8. A ustedes gracias por estar con el Canal de Bogotá. Canal Capital, televisión pública al servicio de los derechos humanos. Feliz noche para todos.